buenos días mis amados hermanos en Cristo y a todos mis amigos que me ven todas las semanas. Les doy gracias a ustedes, a cada uno, y gracias primero a Dios. Antes que de la oración quiero dar el pésame con mucha tristeza a mi sobrina Celeste de la Cruz por la pérdida de su marido. Murió en esta misma semana y ella está pasando por un momento muy difícil, muy triste, como es de suponer. Y es que solamente le decimos a mi sobrina que adelante, que Dios está con ella. Dios les bendiga a todos y oremos al Señor. Muchas gracias, Señores, que este día te damos, porque tú nos permites poder hablar de tu palabra. Permite, Señor, que ella cale en los corazones que necesitan tu palabra en este día. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con este libro, este gran libro de Santiago, y estamos todavía en el primer capítulo, y vamos hoy a llegar a la verificación de la fe, del versículo 13 al versículo 21 de este libro de Santiago. Y vamos a leer inmediatamente el versículo 13. Nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. No puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Nunca digamos que somos tentados de parte de Dios. No es correcto. No es tentado porque Dios no es el mal. Dios no tienta a nadie, dice la Biblia. Y vamos a leer el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Yo quiero que atendamos este versículo, que le pongamos mucha atención, por favor, porque este versículo es para mí un versículo muy grande. Explica, dice, cuando sea tentado, dice el versículo 13, cuando sea tentado no diga que es de parte de Dios que está tentado. Y yo diría que ni siquiera de parte del enemigo, sino que de tu propia concupiscencia, dice el 14. Vamos a volver a leerlo. Sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Cuando de su propia concupiscencia es seducido y traído. O sea, cuando usted y yo nos disponemos, nuestra concupiscencia, nuestro pecado, no es el diablo, no es Dios. Somos nosotros que le damos rienda suelta a nuestros pensamientos, que le damos rienda suelta a aquello que sabemos que es mal. Porque todo el mundo sabe lo que es malo, todo el mundo sabe lo que no es correcto delante de Dios, lo que no es bueno delante de Dios. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué pasa entonces? Lo hacemos porque queremos hacerlo, porque nos gusta hacer esto. Y entonces después decimos, bueno, pues yo fui débil, que la carne es débil. Es verdad que la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. El espíritu de Dios está en usted y con usted. Entonces, si usted no quiere ofender a Dios, no lo ofende. Entonces, es lo que dice el apóstol Santiago. Cuando en nuestra propia concupiscencia somos seducidos y traídos a esto. Pero vamos a ver también lo que nos dice el apóstol Juan en el versículo, en 2 de Juan 2:16. 2 de Juan 2:16 nos aclara un poco lo que Santiago nos quiere decir. Segunda de Juan 2:16. Perdón, Primera de Juan 2:16. Primera de Juan. Primera de Juan 2:16 nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no provienen del Padre, sino del mundo. Ahí está el asunto. No proviene nada de esto del Padre. Es nosotros, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y más abajo dice, y el mundo pasa y sus pecados, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, no es tan difícil hacer la voluntad de Dios. Es cuestión de disponerse a hacerlo. Es cuestión de decir, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Con su ayuda. Porque el Espíritu Santo está para ayudarnos. El Espíritu Santo está para darnos la fuerza que necesitamos para que no nos pueda meter en el pecado, para que no nos podamos meter en el pecado. Pero vamos a ver también lo que nos dice Segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Qué versículo? Es eso lo que pasa. Es que tenemos por delante el mundo, la lascivia y el pecado. Y nosotros podemos escoger. Nosotros podemos escoger una de esas cosas, y es lo que nos dice el apóstol Pablo, es que los ojos están llenos de maldad. Volvemos a repetirlo. El versículo 14 del capítulo 2 de Primera de Pedro. O de Segunda de Pedro. El 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Ese es el problema, que tienen los ojos llenos de adulterio y no se cansan de pecar. Cuanto más pecan, y lo cuentan con regocijo, lo cuentan con alegría y se regocijan en su pecado. Porque digamos que conquistan a las almas débiles para sus pecados. Es lo que dice el versículo. Entonces, hacen bueno, lo cuento. Yo he oído gente diciendo, no, porque yo he hecho esto, yo hago aquello. Hay muchísimos cuentos, anécdotas de cosas que a la gente le ha pasado y lo cuenta como con esa cosa, como que dice, bueno, yo soy especialmente de los hombres, cuando seducen a una mujer, después lo cuentan con regocijo. Y no se dan cuenta que es un adúltero, él, y fornicario, y la mujer que han conquistado es débil. Y es por eso que dice el apóstol Pedro, tienen los ojos llenos de adulterio, conquistan a las almas inconstantes, hacen cosas tan llenas de lascivia, hacen cosas imposibles, pero son ellos. Mire, a mí me contó una señora una vez que iba pasando por un lugar y le ladró un perro. Y ella me dijo que era el diablo. Yo dije, no, hermano, era un perro ladrándole. Y le dije, porque los perros ladran, los gatos maullan, las vacas braman. O sea, tienen que hacer lo que ellos hacen. Son animales. Y el diablo no está... Lo que pasa es que en la iglesia siempre nos gusta decir, el diablo es esto, aquí. No, porque esto lo hizo el diablo. No, lo hizo usted. Porque si usted no lo hace, es que su mente está llena de adulterio, está llena de maldad. Sus ojos están llenos de maldades. ¿Por qué Cristo no pecó? Porque Cristo no era pecador. Porque Cristo no vino a pecar. Tenía su mente limpia. Y cuando Satanás llega y le dice, mira, tiene que hacer esto, le dice, no, Señor, vete, Satanás, porque escrito está, no tentará al Señor tu Dios. No podrá hacerlo. Pero también usted puede decirle eso a Satanás. ¿Por qué no? Usted puede decir, no voy a pecar contra mi Dios. Lo hizo José, lo dijimos la semana pasada. José, cuando la mujer de Potifar lo agarra, él le deja la túnica y se va. Dice, no voy a pecar contra mi Dios. O sea, tenemos ejemplos de gente que lo han hecho. ¿Y por qué usted no puede hacerlo? Usted y yo podemos hacerlo.
si nosotros queremos. Entonces, si nosotros somos buenos cristianos, tenemos que tener en la mente lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y no estamos hablando de cualquier cosa, pero el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. No somos cualquiera. No somos el hijo de la vecina, no somos el hijo del rey. Somos la hija del rey. Es usted una princesa. Es usted un príncipe. No, usted no es cualquiera. Yo no soy cualquiera. Somos los hijos de Dios. Tenemos como guía al Espíritu Santo, como guardián, como nuestro ayudador. Él está para ayudarnos. Déjese de pensar que es Satanás que hace todo. Usted también. Usted tiene lo que le llamamos la voluntad. Dios nos ha dado voluntad. Recuérdese un versículo que dice la Biblia en Génesis 1:26. Dice que somos creados a la imagen de Dios. Es usted y yo somos creados a la imagen de Dios. No quiere decir que nos parecemos a Dios físicamente. No, eso es otra cosa. Está hablándose de que tenemos sabiduría, de que tenemos voluntad, de que podemos crear cosas. El hombre ha creado muchísimas cosas en el mundo. Muchísimas cosas. Porque Dios nos ha dado eso. Podemos ser creativos. Podemos tener voluntades. Tenemos voluntades. Entonces, ¿por qué nosotros podemos decir, no porque el diablo, no porque el diablo? No, usted. Todo el mundo sabe que es Satanás, que es muy fiel a su obra, que va a hacer cosas y nos va a tentar también. Pero nosotros somos los culpables y vamos a verlo aquí en estos versículos que nos faltan todavía por leer. Vamos a leer el versículo 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces nuestra concupiscencia, digámoslo así, en mi lenguaje, nuestra concupiscencia siendo concebida, o sea, siendo ejecutada, llevado por ella, da a luz, forma el pecado. Digamos, da a luz el pecado. Y ya el pecado siendo consumado, ¿qué es lo que hace? Da a luz la muerte. Porque eso es. Cuando usted o cuando yo consumamos el pecado, hacemos el pecado, entonces eso nos va a traer una consecuencia. Hace muchos años que yo le dije a un sobrino, él me dijo que tenía mucha mala suerte. Tengo mucha mala suerte. Oh, Dios mío, cuánta mala suerte. Yo le dije, ¿cuánto te bebiste ahora en la Navidad? Estábamos en enero. Yo le dije, ¿cuánto te bebiste en la Navidad? Y pero digo, ahí está la mala suerte. Te bebiste de alcohol lo que hoy no tienes para tu familia. Entonces no es culpable la Navidad. Todo el mundo sabe que la Navidad es un negocio. Todo el mundo, eso lo sabemos. Y la gente se vuelve loca gastando dinero y entonces cuando llega enero no sabemos qué hacer. Digo, no saben, yo no, ahí no entro, ¿eh? Nunca. Eso parece una cosa, parece una mentira mía. Pero yo nunca he caído en esas cosas. A mí la Navidad me parece un día más del calendario. No tengo yo que volverme loco gastando dinero. Yo creo que eso es una cosa terriblemente equivocada. Entonces en enero estoy que no encuentro qué hacer. No encuentro qué decir, qué hago, Dios mío, cuánto problema. Porque claro, he gastado un dinero que no tenía que gastar, que no debí gastar. Entonces ahora en enero tengo problemas. No tengo con qué hacer esto, no tengo. Y entonces tengo que pasar hasta hambre. Claro, porque gasté todo en diciembre. Eso es así. Y ese es el problema del pecado. Que cuando venimos a ver, estamos metidos en un gran berenjenal. En un problema gravísimo. Y ahí nos trae la muerte. Y estamos hablando de una muerte. Hay 3 tipos de muerte. La muerte física, que es cuando el espíritu se va del cuerpo. Esa es la muerte física.
La muerte espiritual, que es cuando caemos en el pecado, estamos muertos espiritualmente. Y la muerte eterna, que es cuando llegamos al lugar que no tenemos, que no debemos llegar en pecado, entonces morimos eternamente. Esas son tres muertes que tenemos que tener nosotros muy en cuenta. La muerte física no la podemos evitar, porque nos vamos a morir todos. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces todos vamos a morir. Tarde o temprano todos vamos a comparecer ante ese hecho. Todos vamos a morir. Pero sí que la muerte espiritual podemos evitarla. En el nombre del Señor. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo. Y cuando Dios dice todo, cuando su palabra dice todo, es todo. No quiere decir que una cosa sí y la otra no, no todo. Yo puedo mantenerme sin pecar. Siempre citamos a José porque es la persona más conocida, pero hay mucha gente en la Biblia como ejemplo de que no dijeron no al pecado. Jóvenes, como fue Timoteo, como fue Tito, como fueron muchos más. Hombres jóvenes, mujeres jóvenes que dijeron no al pecado. Usted también y yo podemos decirle no al pecado. No dejarnos morir, no dejarnos arrastrar de nuestra concupiscencia. Podemos decir no en el nombre del Señor. No es con mi fuerza, no es con su fuerza, es con la fuerza y la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, dice la Biblia. Es su voluntad, hermanos. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Vamos a leer el versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis. No, ¿qué es lo que quiere decir esto? Amados hermanos, no erréis. ¿Erréis qué? No yerre con las escrituras. No vaya a entender mal las escrituras. No erréis. A veces se yerra mucho con el asunto de las escrituras y decimos, no, porque mira que esto es aquello y aquello es lo otro. Y son cosas que son totalmente tergiversadas, que no quiere decir eso que nosotros hemos dicho. Amados hermanos, dice el apóstol Santiago, no erréis. No erréis, amados hermanos. Sé sobrio, sé inteligente en las escrituras. Las escrituras están ahí para que nosotros la entendamos y la busquemos y la ejecutemos en nuestras vidas espirituales. Usted y yo podemos. No tenemos que errar las escrituras. Y más para adelante dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Dice el versículo 22 de este mismo capítulo 1 de Santiago. Entonces nosotros tenemos como ejemplo las escrituras y los profetas y los apóstoles y hombres y mujeres después de los apóstoles que han dado su vida para Dios. Han caminado en santidad. No es tan difícil. Es cuestión de disponerse. Saber, bueno, yo tengo un compromiso con Dios. No con el hombre. A mí no me importa lo que el hombre me vea. Y poco me importa. Lo que me importa es que Dios me ve. En la República Dominicana, muchos años atrás, cuando se cantaban los coritos, ya no se cantan. Ahora se canta otro tipo de cosas en las iglesias. Pero cantábamos, Dios te ve, Dios te ve, Dios te ve. Mira bien por el camino donde va, porque engañarlo jamás no podrás. Entonces, hermanos, miremos bien por donde caminamos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Sea el Señor con cada uno de ustedes durante esta semana. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Dios les bendiga.